Vamos en esta hora entonces, voy a dar lectura a un texto de la palabra del Señor allá en la carta a los Efesios, el capítulo 2. Voy a leer el verso 10, que dice de la siguiente manera: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tengan la amabilidad de sentarse, hermanos. Saludo al hermano Alex. Bienvenido a su casa. Nos encanta tenerle en este lugar. Saludo a Sebastián. Dios lo bendiga. Bienvenido. Igual para todos los amigos que nos están acompañando en esta hora. Bien, hermanos, decía que estamos esta semana resaltando la labor, el trabajo de muchos hombres que al comienzo de esta obra preciosa, como es la iglesia de nuestro Señor Jesús, entonces el día de hoy vamos a resaltar la labor de Felipe el evangelista. Nos dice la Biblia que era un varón judío nacido en Cesarea, varón temeroso de Dios, lleno del Espíritu Santo, de mucha sabiduría, buen testimonio, obediente a la voz de Dios, a su llamado, un hombre humilde y servicial. De ello nos está hablando el capítulo 6 del libro de los Hechos. Nos dice entonces que Felipe fue elegido diácono de la iglesia primitiva. Se llegó a esta situación porque la obra del Señor empezó a crecer. Entonces ya para los apóstoles se les dificultaba la labor de predicar la palabra y atender las necesidades que había en el pueblo. Entonces, como siempre, surgieron por ahí murmuraciones. Y ellos se vieron entonces en la necesidad de elegir un grupo de personas que estuviesen entonces atendiendo las necesidades físicas, materiales del pueblo. Unas personas que estuvieran pendientes de atender a la población en cuanto a ocuparse de la ayuda a los pobres, a las viudas, a los afligidos, a administrar todos los bienes que sabemos. Entonces nos dice la palabra de Dios que los hermanos de la iglesia primitiva tenían todos los bienes en común. Entonces era difícil en ese punto ya para los apóstoles estar encargados de predicar el evangelio y ocuparse de todas estas otras tareas que también llevaban tiempo. Y entonces por allí empezó a haber comentarios de que se estaba descuidando a ciertos sectores de la población, de los hermanos. Entonces, debido a esta circunstancia, se eligió entonces un grupo de 7 varones que juntamente con Felipe estaban Esteban, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. Estos hombres eran unos hombres de mucho respeto, de muy buena reputación, de muy buen testimonio. Ellos entonces estaban encargados del diaconado, ministerio de servicio y compasión. Al servicio entonces y con la tarea de suplir las necesidades de la iglesia. Llega entonces un momento en que en el avance entonces de la obra del Señor, dice que llegó la persecución después de la muerte de Esteban. Sabemos que Esteban anunciaba la palabra del Señor. Sabemos que debido a ello, entonces Esteban fue llevado a la muerte. La palabra de Dios nos dice que Esteban murió apedreado. Y nos dice entonces que después de esto se inició una persecución y que los cristianos fueron esparcidos por todas partes.
Pero dice la palabra del Señor también que ellos por donde iban seguían predicando la palabra del Señor, seguían anunciando el evangelio. Ellos no salieron en este son solamente de que vámonos de aquí, tenemos que salvar nuestra vida, que no nos vayan a matar, que no nos vaya a pasar lo que le pasó a Esteban. No, ellos donde quiera que iban, así fuera de paso, iban predicando la palabra del Señor. Entonces, en medio de esta situación, miramos que Felipe, quiero centrarme en esta hora en Felipe, dice la palabra de Dios que él descendió a Samaria. Dice que él predicaba la palabra del Señor. De esto nos habla el libro de los Hechos en el capítulo 8. Él predicaba la palabra del Señor y muchas le seguían grandes señales, muchas personas eran sanadas, muchos poseídos eran liberados, hombres y mujeres se bautizaban en el nombre del Señor Jesús. Entonces miramos que Felipe, que había sido entonces elegido un diácono, él no se quedó allí solamente. Cuando llegó entonces esta dispersión, él no se quedó simplemente siendo diácono, él avanzó más. Él no dijo, no, bueno, ya todos tuvimos que coger por lados diferentes, entonces aquí ya se acabó este oficio que yo tenía que hacer. No, miramos que él, igual que los demás, salió de allí, de este lugar, y fue predicando el evangelio. Él siguió anunciando la palabra del Señor y miramos entonces que en este oficio él impactó muchas vidas. Dice que muchos hombres y mujeres creyeron y se bautizaron entonces en el nombre de Jesús. Es notorio entonces allí también donde se presenta una situación con un hombre llamado Simón el Mago. Dice la palabra de Dios que este hombre allí en aquel lugar se hacía pasar por algún grande y dice que engañaba a muchas personas, había engañado a muchas personas con sus artes. Entonces, cuando llegó allí la predicación, dice que él estuvo allí atento y a él le llamó la atención, a él le cautivó cómo los en la predicación, cuando los apóstoles imponían las manos sobre los hermanos, recibían el Espíritu Santo. Entonces, como él era dedicado a la magia, él en su mentalidad, en su imaginación, pensó que ese era un truco más, pienso yo. Y en su corazón dijo, yo quiero tener eso, yo quiero poder hacer eso que ellos hacen. Entonces dice la palabra de Dios que él les ofreció dinero porque él quería tener ese don, que él quería que cuando él impusiera las manos, también las personas recibieran el Espíritu Santo. Pero qué ignorancia tan grande, ¿verdad? Entonces dice que él fue reprendido por Pablo. Nos dice el versículo 20, entonces Pablo le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. El Espíritu Santo es un don de Dios y lo recibimos solamente buscando de su presencia, teniendo nosotros cada día una estrecha relación y una constante comunicación con Dios. Amén. Bueno, entonces Pedro entonces le reprende y entonces le insta a que se arrepienta de esa maldad que hay en su corazón. Entonces, este hombre, viéndose reprendido, pide entonces que rueguen a Dios para que no vaya a venir sobre él ningún castigo de parte de Dios. En cierta manera, entonces, yo pienso que este hombre entendió el mensaje, entendió el propósito de Dios.
Porque entonces dice, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Entonces dice que concluido entonces este episodio, dice que los apóstoles se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Pero entonces seguimos con Felipe. Dice el versículo 26 que un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo, levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, la reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, que había venido a adorar a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Miramos entonces que después de esta situación, el Espíritu Santo entonces guía a Felipe a ir allá al camino entonces que va de Jerusalén a Gaza. Era un camino desierto, era un camino solitario, pero Felipe no puso ninguna excusa, tampoco esta vez, no vio ninguna dificultad, no tuvo ningún inconveniente en obedecer, en escuchar entonces la voz de Dios. Ahí vemos entonces que Felipe era un hombre sujeto, obediente, sumiso a la voz, al mandato, al llamado de Dios. Amén. Entonces miramos que este eunuco, este etíope, no era cualquier personaje. Él era un funcionario muy importante de esta reina. Y dice que él había venido allí a Jerusalén para adorar. Y estaba leyendo al profeta Isaías. Pero entonces el Espíritu Santo le dice a Felipe, acércate a ese carro. Quizá Felipe hubiese podido resistirse, pero ¿y qué voy a hacer allá? ¿Y qué le voy a decir a ese hombre? Es un hombre muy importante, es un hombre muy rico. ¿Qué voy a hacer yo allá? Él no tuvo ninguna de esas consideraciones en su corazón, sino que efectivamente él se acerca y dice que mientras se acercaba entonces oyó que este eunuco, este personaje, estaba leyendo al profeta Isaías. Y entonces le pregunta que si él entendía lo que estaba leyendo. Pues obviamente este hombre leía, pero estaba la venda sobre sus ojos. Entonces le responde, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. Entonces miramos que allí Felipe lo vimos en Samaria, predicando a mucha gente, quizá en las plazas, en los parques, predicando a mucha gente, pero ahora lo vemos en medio de un camino solitario, en medio de un camino desértico, predicando, enseñando la palabra de Dios a una persona. Haciendo podríamos decirlo, un evangelismo personalizado. Lo que todos y cada uno de nosotros puede hacer. Porque es que muchas veces yo no soy capaz de predicar, yo no soy capaz de pararme allá en el altar, pero tenemos vecinos y tenemos familiares en la casa y a ellos les podemos hablar. Entonces seguimos viendo aquí cómo Felipe es un hombre entregado, dedicado a la labor, al servicio a Dios, sin pretextos, sin excusas, sin tropiezo. Entonces resulta que allí concluyendo, dice que él entonces le explica a este eunuco
la palabra del Señor, lo que él iba leyendo, lo que él no entendía. Entonces miramos que este hombre termina entonces anhelando ser bautizado en el nombre del Señor Jesús. Y entonces miramos que manda detener el carro y el coche, y entonces allí descendieron, dice la Biblia, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces miramos que allí en esa soledad del desierto, Dios tenía ese propósito, porque había un alma. Por eso entonces Dios envió a Felipe a ese lugar, porque Dios no solamente se manifiesta en medio de multitudes. Para Dios cada alma, cada persona es importante. Cada alma vale para Dios. No olvidemos que por todos Él derramó su sangre en la cruz. Amén. Miramos que nos dice la palabra del Señor. A partir entonces de el versículo 40, que ya terminada entonces allí esta situación, cuando Felipe ya hubo bautizado al eunuco, dice que el Espíritu del Señor le arrebató y dice que le llevó entonces hasta Azoto. Llegó allí entonces transportado por el poder, por el Espíritu del Señor. Dice que Azoto era una ciudad que estaba más o menos a 50 kilómetros de Gaza, pero él no se quedó allí a vivir, estuvo predicando el evangelio. Pasó luego por Lidia, Jope y Ascalón, predicando el evangelio del Señor, hasta que llegó a Cesarea y se estableció allí. Miramos entonces que Felipe, su único interés, su única tarea, su única pasión era dar a conocer el mensaje del Señor. Era dar a conocer la palabra del Señor. A él no le preocupaba, a él no le importaba cuál era el escenario, cuál era el lugar. Él solamente escuchaba e iba guiado por la voz de Dios. Entonces, después de hacer este relato acerca de la vida, acerca de el trabajo de Felipe, yo quiero que en esta hora nosotros nos miremos un poco en Felipe. Miremos entonces que nosotros estamos próximos a concluir este año, prácticamente ya se acabó, ¿verdad? Se acerca un nuevo año donde tendremos unas nuevas labores, donde vamos a servir al Señor, donde debemos servir al Señor de corazón, como lo hizo Felipe. Que tengamos una entrega total al servicio del Señor. Que nosotros entendamos que al Señor no se le sirve por rangos. El servicio al Señor no tiene categorías. En el servicio al Señor no es más el presidente del comité que el vocal del comité. En el servicio al Señor todos somos iguales, porque vuelvo y digo, al Señor no se le sirve por rangos, al Señor se le sirve por gratitud. Al Señor le servimos por agradecimiento, porque Él dio su vida por nosotros, sin que nosotros se lo pidiéramos, sin que nosotros lo mereciéramos. Él lo hizo, Él dio su vida por nosotros, porque Él vio en nosotros esa pobreza, vio que estábamos perdidos, vio nuestra desnudez, tuvo misericordia de nosotros. El Señor no quería que nosotros nos perdiéramos, y el Señor no quiere que ningún ser humano se pierda. Él quiere que todos los seres humanos procedan al arrepentimiento. Entonces yo les invito, mis hermanos, a que no seamos mezquinos con el servicio a Dios. Muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? Desde que empieza el año estamos inconformes con lo que nos toca hacer. Es que a mí me hubiera gustado estar en otro comité.
A mí me hubiera gustado estar en el comité tal, con la hermanita, con el hermanito tal. Pero es que nosotros debemos de servir, florecer y dar fruto donde el Señor nos ponga. Donde el Señor le haya puesto es porque el Señor le va a ayudar y le va a bendecir y le va a ayudar a que usted pueda realizar un buen trabajo. Solo que usted cada día, usted y yo, nos pongamos en las manos del Señor. Dispongamos nuestra vida y nuestras fuerzas para Él. No nos limitemos solamente porque es que yo soy del Comité de Obra Social. Lo único que a mí me toca es recibir la canasta cada 15 días, mirar quién está necesitado y entregarle el mercadito. Mirar de pronto qué hermano necesita por ahí una ayudita económica para algún examen, para ir a alguna cita y ya, eso es todo lo que a mí me toca hacer. Entonces resulta que hay un evangelismo, hay unos cultos evangelísticos, hay unas campañas. No, yo que voy a ir por allá, es que eso es para los de evangelismo. Ellos son los encargados de estar evangelizando, de hacer esos cultos, de todas esas cosas. No, ese es trabajo de todos. Porque es que todos recibimos de Dios. A todos el Señor nos regaló la salvación. Y a todos nos está diciendo que como recibimos de gracia esta salvación, como la recibimos gratis, no seamos egoístas. Debemos de compartirla con aquellos que aún están en tinieblas. Que es que yo no voy al culto en la calle porque es que me ponen a testificar, me ponen a cantar y a mí me da miedo, a mí me da mucho susto. Es que nosotros damos testimonio apoyando un culto a domicilio con nuestra presencia. Con el solo hecho de estar allí estamos diciéndole a la gente que estamos allí porque el Señor tuvo misericordia de nosotros, que estamos allí porque Él rompió nuestras cadenas, que estamos allí porque el Señor nos ha dado vida nueva y que estamos allí haciendo acto de presencia para que ellos se den cuenta que como Dios ha sido bueno con nosotros, como Dios ha cambiado nuestra vida, como Dios nos ha rescatado de allá de tantas situaciones en las que vivíamos, lo mismo el Señor puede y quiere hacer con ellos. Pero entonces muchas veces nosotros nos limitamos simplemente a lo que nos toca hacer. Como decía hace un momento, solamente lo que es la labor de mi comité, lo que me corresponde a mí como presidente o lo que me corresponde a mí como secretario. Y yo como tesorero, pues solo me toca tener los dineros y mirar en qué tenemos que invertir o algo, pero no más. Pero entonces resulta, hermanos, que estamos siendo mezquinos con nuestro Dios. Nosotros debemos de servirle a Dios con todo. Como dice por ahí un dicho, sirvámosle a Dios con alma, vida y sombrero. Porque Él no reparó en venir a entregar su vida por nosotros. Entonces, ¿por qué vamos a reparar nosotros a la hora de servirle a Él? Miremos que allá en Lucas, el capítulo 17 y el versículo 10 nos dice, si nosotros entonces nos limitamos así simplemente de esa manera, mire lo que dice la palabra del Señor. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Hermanos, vayamos más allá como Felipe.
él no escatimó, él no reparó, él no se frenó allí, es que no, es que ya aquí todo terminó. No, hay mucho por hacer. Hay personas que están esperando que se les lleve una luz de esperanza, una palabra de aliento. Estaba escuchando hoy mientras ayunaba una canción que dice algo así como es referente a allá esta situación cuando Pedro y Juan subían al templo a orar y este hombre entonces esperaba recibir una limosna. Entonces en una parte dice la canción, si viene un cojo, ¿tú qué tienes para dar? Cuando hay una persona necesitada, cuando hay una persona en una dificultad que necesita la palabra de Dios, que necesita una palabra de aliento, ¿qué tiene usted para dar? ¿En qué disposición está usted, mi hermano, para ayudar a esa persona, para suplir esa necesidad que trae esa persona? Nosotros debemos ser conscientes de que el Señor nos ha puesto para hacer luz, para alumbrar a aquellos que están en tinieblas. Entonces, mis hermanos, yo les invito a que no nos limitemos solamente a que nuestro servicio sea acá en este lugar, solo cuando venimos acá a este lugar. Es que yo soy del comité de alabanza. Mi trabajo es la alabanza en los cultos y eso está muy bien porque es bueno y es hermoso alabar y adorar al Señor. Pero allá afuera también usted puede glorificar el nombre del Señor dando testimonio de la obra que Él ha hecho en su vida. Entonces, que en nuestro corazón haya esa claridad y esa disposición de que en este 2026 el evangelismo, las campañas y los cultos a domicilio no son solo de evangelismo. Que el dar las enseñanzas, el hacer las reuniones de amistad, la REFAM, no es solo del comité de REFAM, porque todos estamos en la capacidad de enseñar, de compartir lo que el Señor nos ha dado. Porque el Señor nos ha capacitado cuando nos ha llenado del poder de su Espíritu Santo. Nos ha dado sabiduría. Entonces pongamos todo esto en las manos del Señor. Recordemos entonces que como somos enseñados y como nos enseñan, como enseñamos acá en la iglesia, también debemos de salir a buscar a las almas que están allá afuera. Todos y cada uno de nosotros, en todos y cada uno de nosotros, en este 2026, haya un Felipe dispuesto a entregar todo al servicio de nuestro Señor. Recordemos, hermanos, que la venida del Señor está muy cerca. Entonces despertemos, hermanos. Pensemos en todos aquellos que aún están allá sin salvación. Yo sé que en su casa y en mi casa tenemos personas que no han recibido al Señor. Empecemos por ahí y vayamos más allá. Sirvamos acá en la iglesia y hagámoslo con amor y hagámoslo de todo corazón, pero acordémonos que allá afuera también se le sirve al Señor, que allá afuera también es necesario llevar este mensaje. Entonces, quiero terminar volviendo entonces allá a Efesios 2:10, porque entonces el Señor ha transformado nuestras vidas. El Señor nos ha cambiado, el Señor nos ha hecho nuevas criaturas para que seamos instrumentos útiles en la mano del Señor, que seamos los pies del Señor, que vamos a llevar el mensaje,
Que seamos las manos del Señor que van a atender a aquellos que están necesitados. Que tengamos presente siempre que lo que debemos hacer es disponernos para continuar cada día extendiendo este mensaje, porque aunque ha pasado tanto tiempo y hoy hay tanto medio, tanta forma de difundir el evangelio, eso no debe llevarnos a nosotros a quedarnos quietos. Eso debe de impulsarnos a que nosotros cada día busquemos esa forma de hablar de nuestro Señor Jesús, de compartir cada día más y más todo lo que el Señor ha hecho y ha dado por nosotros. Dios les bendiga.